Resulta que él estaba investigando las cartas que había escrito, parece, Santa Bernardita con alguien del Vaticano, no sé si era el mismo Papa, a propósito de todo Lourdes, etc. Y descubre que había un papel pegado al otro y hizo así. Y descubrió que estaba pegada la una carta con la otra y al hacer así se despegó, ya. Y taratata. Queridos amigos, salve María. Qué alegría estar con ustedes. Por fin cumplimos el sueño. Estamos desde el mes de octubre queriendo iniciar este podcast, el podcast de los heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. Le doy la bienvenida aquí al hermano Jonathan Saavedra, quien nos va a acompañar en este programa que va a tratar de este tema que ustedes ya lo han visto en el título, sobre la Santísima Virgen de Lourdes. ¿Qué es lo que pasa en Lourdes? ¿Qué milagros, qué maravillas se operaron allá, se están operando? Entonces, para iniciar este podcast, vamos a iniciar con la oración, vamos a encomendarnos a Nuestra Señora de Lourdes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, hija bien amada del Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette Soubirous, ruega por nosotros. santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano Jonathan, bienvenido aquí a este Salve María, Padre. podcast, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Estamos, como usted dice, realizando el sueño que ya venía un tiempo atrás, ¿no? Con el deseo de iniciar con nuestros podcasts y bueno, todo el mundo a la expectativa del podcast del Padre Mauricio. Bueno, muchas gracias ahí para todos los que asisten a nuestro canal de Caballeros de la Virgen. Como ustedes saben, pues esta iniciativa tuvo, digamos así, un fruto en medio de un dolor muy grande que fue la pandemia. Así es. De esta tragedia que vivieron muchos. Y Dios saca de los males, saca bienes, ¿no? Exactamente. Y mucha gente nos ha comentado que cuando pasaron la pandemia estaban en esa angustia, incerteza, sin salir de casa, y milagrosamente algunos, otros pues ya tenían hábito de ver las redes sociales, entrar a los canales católicos, y agradecen, no pocas personas, el hecho de que los Caballeros de la Virgen, no solo aquí en Ecuador, en otros canales, tuvimos esa iniciativa gracias a Monseñor John Cla, nuestro fundador, de hacer esta evangelización. Y también interesante, Padre, que por otro lado fue una respuesta y para nosotros también fue un motivo de gracia y de alegría, porque estar un periodo encerrados, y lo nuestro siempre fue, usted sabe, Padre, misionero de muchos años, lo nuestro siempre fue el campo de acción, claro, con las personas, visitando los pueblos, visitando la ciudad, las casas, día a día, y a las tantas nos tocó todo quedarnos en casa y ahora, y como que se quedan esas ansias de evangelización, de conquista de almas, y gracias a Nuestra Señora, ella nos dio las luces, ¿no? Y tuvo una repercusión impresionante y hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Es la mano de Nuestra Señora siempre. Sí, fíjense, nosotros, como usted sabe, hermano Jonathan, no somos profesionales de la comunicación, graduados en universidades, con títulos. Es hacerlo con buena intención, y tratamos de que siempre se mantenga esa buena intención de evangelizar y todo. Así Porque es, pues si fuese por nosotros, cada uno volvería ya a su labor que siempre tuvimos cada uno. Y que ahora, Padre, se ha duplicado, porque claro, aparte de las redes sociales y todo el apostolado mediático, hemos retomado las actividades todas apostólicas
en las ciudades, con las familias, con los chicos, en los colegios y se ha duplicado. Pero bueno, gracias a Dios. Exactamente. Gracias a Dios. Y Así qué bonito que, poder empezar este podcast este tema de la Virgen de Lourdes, hermoso. con Nuestra Señora, ¿no? Exactamente. Así que bueno, me parece que algo que sería interesante que tal vez muchos ya conozcan la historia de la Virgen de Lourdes, tal vez ya estén imbuidos, pero vamos a tratar de enfocar en ciertos puntos así algo como para el bien espiritual de todos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la Virgen se aparece a niños? Curioso. ¿No? Se aparece a niños, por ejemplo, en la Salet, se parece a Melania, Maximinio, se aparece En Fátima. Jacinta, Francisco, Lucía, se aparece ahora, más bien dicho, un poquito antes en Lourdes, a una niña, ¿no? De Bernadette. También tenemos en Garabandal, también son niños. Bueno, a veces se piensa de que Nuestra Señora elige a los más pobres, económicamente hablando. Y no les digo que no hay alguna coincidencia, sí hay coincidencia. Santa Bernadette, pues, vivía una penuria en impresionante. una pobreza al punto de que la casa de ella en un determinado momento fue una ex cárcel, un calabozo, ¿no? Y era conocido como el calabozo, ¿no? Los niños de Fátima, bueno, eran pastores, etc. Pero más que el punto de vista material, y esto lo hemos escuchado mucho del doctor Plinio Correa de Oliveira y Monseñor John Clarkson, nuestros fundadores, es que sobre todo Dios escoge a los más inocentes. Así es. ¿No? Los niños inocentes que tienen un alma que está siempre volando hacia Dios, independiente de la parte económica. No conozco mucho de Maximinio y Melania. Ambos eran también pastores, e inclusive ellos se conocieron haciendo el servicio pastoril, que hacían para familias, o sea, no eran sus ovejas, sino ellos eran como que contratados, eran siervos de otras familias. Y en estas, justamente haciendo este servicio de pastoreo, es que ellos se conocen y a las tantas, rezando, es que se hay las apariciones de la Salet. Claro. Pero eran pastores, y es algo muy parecido a la vida de Melania, digamos, con la vida de Santa Bernardita. Tiene algo hay como que un denominador común de la inocencia, como dice usted, y de esa especie de candura, de esa disposición a lo sobrenatural. Es impresionante. Exactamente, no hay malicia. Y tal vez, no sé, la mayor parte de estas manifestaciones se dan en el campo. Curioso, sí. Eso no en las ciudades, porque ahí podemos hacer hipótesis, pero hablemos de la inocencia, que tal vez en las ciudades más grandes es más difícil mantener la inocencia. Y en el campo, como todo es así, mucho más, se ve más la mano de Dios, ¿no? En la creación. En las partes de, por ejemplo, la manutención de un ganado, de cuidado de una oveja, como que todo es mucho más evangélico. Es mucho más orgánico. Es orgánico, exactamente. Es mucho más orgánico. Bueno, entonces aquí hablando de Santa Bernadette, ella pues una niña inocente, escogida por Dios, pero algo que impresiona mucho, es una frase que le dice Nuestra Señora a ella, dice, yo te prometo hacerte muy feliz en el cielo, más que en esta tierra. O sea, en esta tierra no iba a ser tan feliz. Y bueno, ella, también hay un elemento aquí también porque Dios de ciertos aspectos sobrenaturales saca desde muchos ángulos hay beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la época de Santa Bernadette y de otras apariciones eran épocas en que el ateísmo se volvía moda o estaba de moda. Así es. Entonces, una persona poco instruida, sin conocimientos de letras inclusive, no sabía leer ni escribir, los niños de Fátima igual, como que son poco sospechosos de que puedan hacer un cuento, decir cosas falsas de una perdición verdadera. Y hay una cosa interesante, Padre, que lo vemos en el Evangelio. Nuestro Señor escoge a niños y dice que como de ellos, o sea, de su inocencia, como su inocencia, del reino de los cielos. Y también creo que dice San Pablo, ¿no? Que Dios ha cogido
lo desechable, lo que no sirve para este mundo, o sea, para la visión mundana, aparentemente, claro, no sirve una persona de campo en esa época, la época de las luces, una época de una supuesta, lo que valía era la parte intelectual, ¿no? Y empezaba las partes, todos los tecnicismos, toda la ciencia que se empezaba a desarrollar, y que aparezca una Santa Bernardita, que inclusive es interesante la vida de ella, tenía mucha dificultad en el propio estudio, y ella cuando Nuestra Señora se aparece, 14 años, pero ella estaba cursando un año, si no estoy mal, con las niñas de 10. Claro. Porque tenía una dificultad muy grande. Y después vamos a hablar de eso, que es interesante, pero la misma profesora superiora de las religiosas donde ella estudiaba en Lourdes, fue después la superiora en el convento. Imagínense. Sí, y esa superiora le hizo sufrir mucho, Santa Bernardita. E inclusive, no digamos que sea, bueno, aquí solo Dios juzgará, pero parece que sí había una antipatía hacia Bernardita, ¿no? O sea, no era simplemente defectos que ella veía y que quería corregir y no se corregían, por decir algo, sino que ya, por más que hiciera bien Santa Bernardita, por más que se corrigiera, había siempre esa animadversión, ¿no? Inclusive cuando ella ingresa ya al convento, ¿no? Ya para la vida religiosa como tal, y ya es novicia, la primera función que le dieron fue la enfermería. Y ella, claro, la enfermería, ella tenía su salud muy débil, ¿no? Y la frase que le dice esta superiora a la encargada de la enfermería, le dice, bueno, aquí llegó esta chica, ve si para algo sirve. Le dijo delante. Entonces, claro, ese tipo de cosas lastiman. ¿No? Claro. Pero fíjense, ahí viene este aspecto del dolor, ¿no? El sufrimiento, y que en algún momentito ahorita les vamos a comentar el doctor Plinio cómo veía Lourdes, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de un poco de la vocación, ¿no? De Santa Bernardita. De Santa Bernardita, uno ve que muy inocente, y alguna vez el doctor Plinio observó una fotografía de ella en blanco y negro, y estaba vestida de campesina, de esta región pirenaica me parece que era, y decía el doctor Plinio que por más campesina y por más vestido y traje sencillo que tenía, ella tenía aires de princesa, de una persona muy noble, de una persona muy culta, que en ese momento de esa foto por lo menos no lo era, pero que la santidad y la gracia que recibía de Nuestra Señora le ennoblecía, le daba un porte de princesa, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque la santidad ennoblece. Por más que seamos personas poco instruidas, de poca cultura, poco educados, nos falta educación, pero la santidad hace que la persona se eleve humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando. A mí me impresiona algo que estaba leyendo hace algún tiempo, porque hay un montón de hechos de Santa Bernardita, es que apareció en una de las 18 visiones que tuvo Santa Bernardita con Nuestra Señora, un estudioso de esos así graduados que llamaban los que tenían el espíritu de las luces, ¿no? De la razón, del avance, de la ciencia y todo, y que él venía de una ciudad más grande, no recuerdo cuál era, iba a Lourdes, que era una especie de campito por ahí, y la gente estaba ya remolinándose, más o menos por la mitad de las apariciones. Y él decidió cruzar en un cerco, digamos así, humano, respetuoso que había de entre los asistentes y la vidente. Y él vio que Santa Bernardita miraba fijamente a la gruta donde estaba Nuestra Señora, se estaba apareciendo. Y él se arrodilla junto a ella, porque Santa Bernardita estaba arrodillada. Y este señorón, digamos así, intelectual, súper así metódico, científico, no sé qué, le susurra al oído y le dice, oye, ya déjate de farsas, estamos en otras épocas. Y Santa Bernardita, cuenta este relato, estaba inmóvil, fijamente, ni se incomodó con el señor ahí, lo que no es normal con una niña, porque si viene un señor así, más distinguido, con aires de profesor, qué sé yo, pues un niño se detiene un poco y dice que está, no, sí, mutuo.
Y le habló así, así. Todos los que veían era esa escena, de él hablándole y Santa Bernardita quieta. Y a las tantas, este individuo se queda medio incómodo porque ella ni se movía. Y a las tantas Santa Bernardita, así como él le susurró al oído, Santa Bernardita le susurra al oído, ¿no? Le habla un poquito y ¡yum! Se va. Y se escapó. Asustado. Porque después él contó, el señor ¿no? Gracias a Dios recibió una gracia y él fue el que contó este episodio. Ujú. Y le dijo, ¿sabe lo que me dijo esta santa? Me dijo, doctor, la Virgen dice que tiene que corregir tal pecado. Wow. Impresionante. Y, ay, ay, ay. Y le dio el consejo para que cambie de vida y no ofenda a Dios. Impresionante. Era más o menos como cuando nuestro Señor Jesucristo, y eso dice en el Evangelio, que estaban por apedrear a la mujer adúltera, y nuestro Señor era... Se agachó Exactamente. y escribió en el piso, no dice qué. No dicen qué. Y si escribió o dibujó. Claro. Y para el doctor Plinio, él decía, ¿qué es lo que él escribió ahí? Porque los fariseos ahí se cogían de la barba, qué sé yo, y miraban en el suelo y se escapaba cada uno. Y el Evangelio dice, y se fueron desde los más viejos Exactamente. hasta los más jóvenes. Hasta los más jóvenes. Primero los más viejos. Así es. Y era porque ellos le recriminaban, oye, hay que pedrear a esa adúltera, es una monstruo, no sé qué. Y claro, la ley de Moisés decía que había que pedrearla. Y pedían que él sea en ese momento el que decida. El juez. Si él decía que no, iba contra la ley de Moisés. Y si él decía, sí, hay que apedrearle, ahí el mensaje que él traía de la salvación nuevo quedaba como Sin que sustento, nada. claro. Todos quedaba igual como antes. Y ahí es que él escribe en el suelo sin decir nada. O sea, él no dice ni sí ni no. Y es bonito eso. Escribe y el doctor Plinio dice, yo creo que él escribió ahí los pecados que los acusadores habían cometido y que nadie sabía. Y ahí se iban alejando. Algo similar con Santa Bernardita en este episodio. Así que interesante. Pero bueno. Gracias, padre. No, y después es interesante que en el pueblo de Lourdes, claro, era un pueblo, pero que era un pueblo que evidente había clases sociales. Y se dice que había una clase social, la dirigente, que era justamente el comisario, que era el intendente y tal. Y toda esta gente era la moda, se reunían en un café, el famoso café, para discutir temas políticos, etcétera. Y claro, cuando salió a la luz esto, esta gente mandó supuestamente al más intelectual, al doctor, al personaje más impresionante, para estar y analizar a Santa Bernardita. Y ahí viene el famoso hecho, que si no estoy mal, en una de las últimas apariciones con Santa Bernardita, donde que ella sostiene una vela, que este doctor Duzot, creo que se llamaba, le quema inclusive con la vela a Santa Bernardita, pero ella está en una tal comunicación con Nuestra Señora, una gracia de éxtasis, como se llama, ¿no? Su alma completamente enlevada y embebida con Nuestra Señora, que justamente no siente. Claro. Y él ahí queda impresionado. Y ahí, padre, es una cosa interesante analizar en la vida de Santa Bernardita, la vida de ella, porque ella fue escogida sin mérito, pero al mismo tiempo nunca se le hubiese imaginado que ella iba a ser escogida para una misión tan alta. De ver a Nuestra Señora y de ser un foco de devoción mariana para la humanidad hasta para nuestros días, ¿no? Exactamente. Y mire, este aspecto mariano, aquí quisiéramos recalcar algo que uno cita mucho al doctor Plinio, ustedes saben, porque, mire, lo que él comentó son, imagínense para que tengan una idea, son más o menos de las conferencias que él dio y charlas públicas, son 1 millón de páginas que están pasadas a hoja, digamos, ¿no? Dactilografadas. Pero con tantas maravillas, que él decía, por ejemplo, que él escribió un artículo en la que él decía que el mundo que el demonio había ido creando con las revoluciones protestantes, la Revolución Francesa, era algo que iba sojuzgando, aplastando la fe católica, ¿no? Iba avasallando, iba destruyendo todo. Pero cuando Nuestra Señora se aparece en Lourdes,
ahí recibe un frenazo. Entonces toda esa ola, avalancha de ateísmo que se iba a implantar en el mundo, claro, de incredulidad, etcétera, de repente mira cómo la Virgen hace milagros en Lourdes. ¡Oh! impresionante. Se destruyó ese ímpetu que, decía el doctor Plinio, si no hubiera habido Lourdes, ahorita, en nuestros días, ya estaríamos, no sé, adorando, no sé, como los incas, así, estos ídolos de barro. Sí. Estaríamos adorando la Pachamama, qué sé yo, estaríamos aquí. No estaríamos nosotros, por ejemplo, de hábito, sino de repente estaríamos aquí con unas pócimas aquí haciendo limpias, brujería, qué sé yo, ¿no? Sí. Claro. Entonces es importante ese aspecto mariano de Lourdes que aplasta la cabeza del demonio. Y ahí, padre, en ese sentido es interesante ver un poco las apariciones. Uh-huh. O sea, Nuestra Señora se aparece la primera vez, Santa Bernardita, la historia es bastante conocida, ¿no? Ella va a coger leña con su hermana, con su amiga, y en la gruta de Masabiel, justamente, una cueva, que era una cueva inclusive que había cerca de esa cueva, botaban el ganado. Entonces había huesos, o sea, era un lugar literalmente muy abandonado, y ahí se le aparece Nuestra Señora. Ella, la hermana y la amiga cruzan el río, se mojan, pero ya como tenía este problema era muy enferma, ella no se atreve a cruzar, por eso se queda solita. Y ahí se manifiesta Nuestra Señora. De ahí vienen las 18 apariciones de Nuestra Señora a Santa Bernardita. Y es impresionante porque una tras de otra es más impresionante. Y claro, la gente empieza a enterarse. Claro, es inevitable. Es inevitable. Claro, y tiene que ser así porque si Nuestra Señora se aparece, digamos, hay almas privilegiadas que la escoge y solo para ti, pero pues aquí en este caso es algo que ya la Virgen quería que sea mundial, exactamente, como es el santuario. Y me parece también una cosa bien bonita, para contar así varios aspectos, cómo Nuestra Señora se aparece muy inocente, o sea, ella es inocentísima, claro. sería decir, pero los gestos, venias que le hacía Nuestra Señora Santa Bernadette, cuando ella le preguntaba quién es, la Virgen le hacía una venia. Después tener dos rosas doradas. Dos rosas amarillas, doradas en sus pies, en los pies. ¿no? Después tener el rosario, una cinta azul, ¿no? Un ceñidor. Un ceñidor, ¿no? azul. Y eso le da un aire así de una inocencia, candura impresionante. una candura realmente impresionante. En la segunda aparición, si no estoy mal, claro, ella llega a casa, ella cuenta a la familia, y entonces le dicen, de repente es una aparición del demonio. Claro. Entonces, en la próxima vez que vayas, echa agua bendita. Entonces, cuando ella va y se arrodilla y ve a Nuestra Señora, ella, claro, dentro de su inocencia, con un poquito de la ingenuidad típica de la edad, ella coge y empieza a echar agua bendita a Nuestra Señora, a la Virgen. Claro. Es una cosa súper, claro, también muy inocente de parte de Santa Bernardita también, porque uno ve que había una identidad de alma y Nuestra Señora se deleitaba en esa inocencia. Nuestra Señora baja la cabeza, se ríe, se sonríe y se santigua con el agua bendita. O sea, son gestos muy profundos. No, y son a las almas inocentes, digamos, le agrada, le atrae, ¿no? Y mismo las no inocentes, que tiene esa tristeza de por qué yo no ser así como fui antes, como es esta niña. Igual, es bonito admirar eso y eso restaura la inocencia. Así y una cosa también que decía el doctor Plinio en uno de sus artículos, decía algo impresionante. Dice, miren, ¿cuánta gente ha ido a Lourdes? Esto lo decía ahí por la década del 70, del 80. Uh-huh. Ahora hablemos del 2023. Pero más o menos se calcula que al año van así algo como 3 millones de peregrinos. Parece que en esta última temporada fue un récord mayor, fueron muchísimos más, millones de personas. Uh-huh. Bueno, el doctor Plinio decía, bueno, hagamos una estadística. ¿Cuántos de estos millones que fueron allá para ser curados, fueron curados realmente y los que no? Claro. Entonces él decía, y estas son estadísticas que han sido publicadas, digamos, la iglesia ha proclamado milagros, como 70 casos y no más. Claro. Y esto también es interesante porque la iglesia
para hacernos dar cuenta de que la iglesia no es que, mire, todo lo que es de milagros aceptamos, ¿no? Es para hacer ver, inclusive a los incrédulos, de que hay un aspecto riguroso del examen de estos milagros. Bueno, por eso no hay más de 70. Pero dicen que hay más de 7,000 curas inexplicables, que ese es el título que le dan, que no han sido declarados milagros porque no pasaron todo el proceso riguroso que hay para proclamar milagro. El doctor Pliño decía, bueno, entonces estamos hablando de miles de personas que no han sido curadas. ¿De qué adelantó ir a Lourdes? Entonces el doctor Pliño colocaba este ejemplo muy bonito. Decía, yo ya he sabido de casos de que hay gente que llega con un cáncer, con un derrame cerebral, qué sé yo, bueno, hagan la lista de enfermedades. Y ahora que estaba viendo los milagros que han habido comprobados, ¿no? Cuando leo el diagnóstico, parece que está en griego, ¿no? Porque son unas enfermedades rarísimas, claro, de esas, pero que creo que son así de catálogo, ¿no? Solo para médicos así, cosa que usted a las tantas lee todo el diagnóstico y no sabe de qué se trata. Solo al final se ve que no habla, que no camina, no sé qué, bueno, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Pliño decía, a veces llegan dos enfermos, uno más enfermo que el otro. Dice, y es común que el enfermo que está menos enfermo pide por el que está más enfermo y le dice a la Virgen, cúrale a él, porque él necesita más que yo. ¿Quién de nosotros, decía el doctor Plinio, si no recibe una gracia especial, puede realizar ese pedido? Que mejor le cure al otro que a mí. Eso se logra solo por estas gracias marianas en Lourdes. ¿Por qué? Porque decía el doctor Plinio, hay un designio que es invariable. El sufrimiento es lo que lleva al hombre al cielo. El sufrimiento ofrecido. Los santos, la santidad es sinónimo de sufrimiento. Oh, padre, una cosa impresionante a propósito de lo que usted comenta de la gente que va a Lourdes y no se cura en apariencia, físicamente, ¿no? Esto sucede con la Santa Bernardita. Santa Bernardita desde chiquita era de una salud muy débil y ella no se curó. Ella fue la primera persona, claro, la primera vez que tomó medio tierra, medio lodo, etcétera, pero fue la primera en beber el agua de Lourdes. Ella fue la que descubrió la fuente de tantos milagros. Qué cosa increíble. Se le apareció Nuestra Señora. Ella nunca le pidió a la Virgen que le cure. Qué cosa linda. Sino ella estaba confiando en esa frase que usted dijo hace un ratito atrás, ¿no? Yo te haré feliz en el cielo, pero te daré muchos sufrimientos en esta vida, ¿no? Entonces uno ve cómo la gracia de Lourdes es más como para una sanación del alma, un lenitivo, un frescor espiritual, que propiamente físico. Exactamente. Y esto de la fuente, ahí estuve leyendo que cada día de la fuente brotan 100,000 litros de agua. Y científicamente analizada el agua, es un agua purísima, que no hay parásito, no hay nada. O sea, usted puede llegar y tomarse directo, que no pasa nada. Inclusive creo que en esa época le hicieron un estudio, porque hubo uno de los personajes de Lourdes que quería comercializar el agua. Claro. Pensando que iba a tener algo así como las aguas termales y que iba a ser su gran negocio. Claro. Inclusive él había, antes de que se convierta, estaba haciendo como una especie de un gran complejo turístico para las aguas termales o aguas medicinales. Yeah. Cuando él manda la muestra de agua a París para el análisis, y el resultado es agua normal. Claro. O sea, no tiene nada extraordinario. Pero sin embargo, no hay bacterias. Las bacterias no pueden nacer ahí. Qué cosa linda. ¿No? Entonces uno ve. Pero otra cosa, padre, interesante también en las apariciones de la Virgen de Lourdes, este aspecto de oración y de silencio, porque Nuestra Señora y Santa Bernardita, en varias de sus apariciones, se comunican en el silencio y en la recitación del rosario. Ella va rezando y Nuestra Señora va moviendo los deditos también y va rezando con Santa Bernardita. La importancia de la oración. Eso. Y sabe que eso, los peregrinos que van allá, van y sienten una tal atmósfera de oración que es difícil conversar. ¿Por qué? Porque hay una tal presencia divina
que uno tiene la tendencia a esa actitud de estar quietos, rezando. Y ahí habla Dios. Y como decía el doctor Plinio, como muchos no se curan allá, pero salen resignados y contentos de haber estado ahí a pesar de no haber sido curados. Y salen con la fuerza que da la oración. La oración, exactamente. Y el rosario. Uno ve que Santo Rosario. Nuestra Señora tiene una insistencia con el rosario. Entonces, en Fátima recomienda, en Lourdes se aparece así. Fíjense, las manifestaciones marianas, Nuestra Señora pide el rezo del Santo Rosario diario. ¿No? Está a nuestro alcance. Interesante. Hay un hecho en la Santa Bernardita, claro, ya se hizo famosa entre 10.000 comillas. Ella quería evitar eso, ¿no? Claro. Para que no la consideren como una aprovechadora, una visionaria, y que donde estaba aprovechando para hacerse famosa. Claro. Pero una amiga del colegio, del estudio, que tenía más poses, tenía una buena situación económica, ella tenía un rosario muy bonito. No sé, un rosario de alguna piedra, de algún material un poco más precioso. Y Santa Bernardita pues tenía su rosario así, muy simple, de trabajo, muy bonito y todo. Y entonces le dice Bernardita, la próxima vez que tú vayas, te cambio mi rosario, reza con el mío, para que... Buen negocio. Claro. Entonces Santa Bernardita, bueno, Claro. está bien. Sí, claro, o sea, no tiene nada de malo. Ajá. Rosario. Ella llega y empieza a rezar. Cuando ya termina el crucero, llega a las intenciones y tal vez empezar el rosario, Nuestra Señora baja y le queda viendo las manos. Y ella dice, como que siente en el alma que Nuestra Señora le dice, ¿y tu rosario? ¿Dónde está? Qué cosa. Y la amiga estaba al lado. Entonces ahí Nuestra Señora como que le dice, coge tu rosario. Ahí ella intercambia nuevamente los rosarios. Pero era por otro principio que ya vamos a ver más adelante, porque a propósito de ese hecho, la gente, los que perseguían a Santa Bernardita, decían que ella era una aprovechadora. Y bueno, pero padre, viene la pregunta que todo el mundo se hacía en Lourdes. ¿Quién era esa señora? Claro. ¿Cómo se llamaba? Eso es muy interesante, ¿no? En esta parte ya algunos deben saber, pero vamos a profundizar. Durante siglos hubo una polémica que se levantó sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, si la Virgen fue o no concebida con el pecado original. Uno de los grandes defensores de esta corriente, estamos hablando de la Edad Media, fue el famoso Duns Scoto, ¿no? Duns Scoto, claro. Que él era un hombre sumamente mariano, teólogo, y él defendía esto a capa y espada. Solo que hubo un país que defendía en cuanto país, antes de ser dogma, ya dogma, ¿no? Esta maravilla que Dios le dio a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es de España, los españoles. Exactamente. Y al punto era así de que en los conventos, y algunos no solo conventos, en edificios, castillos, casas españolas, colocaban esta frase en la entrada en el pórtico. En el pórtico, ¿no? En el umbral de la puerta de entrada. Nadie cruce este umbral si no jura por su vida que María es concebida sin pecado original. Qué bonito. Es hermoso. Y bueno, pasan los siglos y viene el Papa Pío IX y él proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. 3 años antes, poco más de 3 años antes de que la Virgen se aparezca en Lourdes. Y ahí es que viene el episodio que... Claro, porque había una cosa que el propio sacerdote, el párroco, digamos, de la zona de Lourdes, le dijo, pero Bernardita, ¿quién se te aparece? ¿La Virgen María? Entonces ella dijo, yo nunca he dicho que es la Virgen María. Es una gran señora que se me aparece, etcétera. No sabría decir quién es. Auténtico. Ahí le mandan a preguntar. Entonces, era una mujer, y ahí le preguntan, ¿no? ¿Y te habla en francés o te habla en poitou, que es el nombre, así, digamos, un dialecto? Entonces ahí le dice, debe ser en mi dialecto, pero la Virgen no habla tu dialecto. Entonces le dice, bueno, entonces, ¿y cómo yo entiendo? Claro, son esas cosas que empezaban, claro. Y ella va y le pregunta, y Nuestra Señora le revela el nombre, ¿no? El famoso nombre que siempre vemos en las imágenes de los pies de Lourdes. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y como que una campesina... Una campesina sabía de ese dogma. En esa época no había redes sociales, peor aún, claro.
entender que una niña entienda a esa edad qué es la Inmaculada Concepción. Exactamente. Claro, más o menos como el indio San Juan Diego, ¿no? Mm. Él simplemente preguntaba, recibía el recado y respondía, no tenía nada de malicia, ni de doble intención, ni de... No. Dice, Es pues, muy bonito. Y ahí viene, padre, algo que es curioso, juntamente en las apariciones de la Virgen. Es una cosa que uno se debería preguntar muchas veces y algo analizar, ¿no? También, juntamente con este aspecto de dulzura, de candura, un cierto sufrimiento que tienen las personas, los videntes, de milagros, de insistencia a la penitencia, a la oración, al Santo Rosario, en fin, y las maravillas que, por ejemplo, en Lourdes tenemos. Hay una nota también, padre, que es curiosa. Siempre hay persecución. Claro. Siempre el vidente tiene una persecución, siempre es, claro, no es comprendido, pero es una prueba. Claro. Este signo de la persecución viene desde que están Adán y Eva fuera del paraíso en este mundo, ¿no? Caín mata a Abel, ¿no? No solo lo persigue, sino que lo mata. Bueno, llevamos la lista, profetas, etcétera. Nuestro Jesucristo, ni se diga. Y esto es un cumplimiento de esa afirmación que hizo alguna vez San Pío X, ¿no? Que él preguntaba a un auditorio, estaban sacerdotes, seminaristas, había etcétera. de todo, que cuáles son las características de la autenticidad de la Iglesia. Entonces la respuesta era una santa, católica, apostólica, romana, y ahí el Papa completó, y la Iglesia es perseguida. Símbolo, señal de que la Iglesia es verdadera, que ella es perseguida. Y bueno, Santa Bernardita pasó la persecución. Aquí quiero esclarecer lo siguiente. Verá. Claro, dice perseguidos, si usted se pone a ver, digamos, para gente que a veces no comprende bien estos matices, también los ladrones son perseguidos, también los asaltantes son perseguidos, hagan toda la lista, son perseguidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el perseguido del un lado y el perseguido del otro lado? Son lo mismo. Bienaventurados los perseguidos por amor a la justicia. Ahí está. Que de ellos es el reino de los cielos. Justicia en la Escritura es sinónimo de santidad. De santidad, así es. Entonces son perseguidos aquellos que aman la santidad, que quieren la santidad, y no los otros que quieren el mal por el mal, o el mal por debilidad puede ser también. Pero en este caso, la parte civil y la parte espiritual también persiguieron a Santa Bernardita. Digamos que en la parte espiritual, evidentemente hay un escepticismo, como es lógico, pues si me dicen, oye, se apareció aquí, se apareció allá, hasta ahora también acontece. La Iglesia siempre tiene cautela, solo que en medio de esta cautela hay ciertos elementos que hacen cuestión de, a pesar de darse cuenta que es verdadero, perseguir. Curioso porque Nuestra Señora le dice a Santa Bernardita, le dice, anda donde el sacerdote y dile que quiero que vengan en procesión, ¿no? El fondo, hacer una iglesia y el cumplimiento de lo que hay ahora, digamos, que la famosa procesión de las velas de la noche, etcétera. Y ella va y le dice, y claro, no le cree, no le cree. Inclusive en una de las apariciones, Nuestra Señora le dice que hay que rezar especialmente por los sacerdotes, y Santa Bernardita le dice que está pasando esta dificultad con el párroco, con el padre, y hay un gesto muy curioso, que Nuestra Señora dice que ya se levanta, como que levanta la mirada, el rostro, y mira en dirección a la parroquia. Y como que hace un gesto así de una cierta, no de alegría. Claro. Baja la cabeza nuevamente, ve a Bernardita y sonríe. Con un gesto dijo todo. Claro. Entonces, faltaría más fe, faltaría más... ¿Qué será? Claro. Exactamente. En la época esta de el descrédito total de la fe, porque así era como vivía Francia en esa época, de las luces, de la razón, que solo la razón explica todo, etc. Y lógicamente Lourdes rompe de pies a cabeza esa tendencia atea, ¿no? Pero igual hay gente que no quiere
que haya estas manifestaciones de fe por el daño que hace ¿quién? Al demonio. Exactamente. Es lo que vemos hoy en Inclusive día. creo que hubo un intelectual que viajó a Lourdes en estas épocas. No sé si ya después de que Santa Bernardita ya terminó este ciclo de apariciones y ella ya partió. Pero él va y no aguantó Lourdes. Dice, no aguanto estar aquí. Increíble. Porque en el fondo la fe, la gracia Me aplasta. Me aplasta. No voy a quedarme aquí. Exactamente. Me voy. La fe me aplasta. Así que es interesante. Ahora bien, podemos también hablar algún aspecto de las curaciones. Los milagros. Los milagros. Vi en una fotografía ya hace años atrás, qué pena no haberla encontrado ahora, de uno de los primeros milagros del siglo XX en Lourdes, porque están los del siglo XIX y los del siglo XX. Y están los del siglo XXI también. Bueno, pero de los primeros, es impresionante, un fotógrafo ve llegar a una campesina y claro, hay todo un análisis en el santuario para los que desean. Se hacen un chequeo médico, le analizan todo y entra a las aguas de Lourdes. Y una de las señales de que es milagro es la cura instantánea, ¿no? Si es instantáneo, oiga, ya empiezan a investigar. O sea, todavía no dicen que es milagro, pero ya hay un elemento importante para acreditar de que lo sea. Y en el caso de esta señora tenía en la lengua como tumores pequeños que le impedían ya comer. Uy. Y era una cera campesina y todo. Y ella va, entonces le toman la foto con la lengua así, va, se baña en las aguas, toma el agua y queda sin el tumor en la lengua. Impresionante. Claro, aparecía una cierta elevación, digamos así. Una protuberancia pequeña. Pero que era prácticamente nada. Y después la señora tranquila. Y algo que no encontré, tal vez no corresponda a Lourdes, no sé. Sí. Pero creo que me parecía que era en Lourdes. Era el hecho de, creo que era un niño que era ciego porque no tenía el nervio óptico. El nervio óptico es algo irreemplazable. O sea, no sé si hoy en día la medicina puede hacer un trasplante de nervio óptico, no sé. Bueno, ¿era el nervio óptico o la retina? Una de estas dos, yo no me acuerdo. Pero era una ceguera, claro, pero irremediable, o sea, ni los... Entran las aguas, primero le hacen la revisión. Ciego lo que se dice. Entra a las aguas, sale viendo, instantáneamente empieza a ver y le hacen los análisis y no tiene, o el nervio óptico o la retina está sin eso. Y ve. Milagroso. Y uno de los milagros impresionantes lo estoy investigando ahí y está al alcance también de todo el mundo. Claro, hay muchísimos milagros. Es uno del siglo XXI ya, de una señora, fíjese cómo es, ¿no? Qué bonito. Señora de 34 años, francesa, si no recuerdo mal, con 35 años, con 4 hijos, con un cáncer tan violento que le aparecían tumores por todo el cuerpo. Entonces se había hecho no sé cuántas operaciones, ya no daba más. Y la señora iba a Lourdes a pedir la cura y no se curaba. Y la señora, ahí está lo que dice el otro Plinio, va a Lourdes y el mayor milagro es salir resignada con el problema y sin rebelarse. Claro. Hasta que aceptó la muerte. Ya llega la muerte, bueno, es inevitable. Su último deseo, quiero ir a Lourdes a despedirme de la Virgen. Y va a despedirse de la Virgen porque va a morir. Y ahí sientes, lo curioso, varios milagros he visto que sienten un calor. Curioso. En el cuerpo. En ciertas partes del cuerpo, donde está el mal, siente un calor. Y esa señora, ese día le desapareció todos los cánceres. Y está viva. Impresionante. Entonces, bueno, esto es muestra, primero, bueno, para los que no son católicos, les demostramos aquí a través de milagros, la Virgen demuestra. Dios existe, la Virgen existe. La fe católica es verdadera y auténtica. Hay una cosa curiosa, me acuerdo, en una universidad aquí de Ecuador, que lamentablemente no brilla por su fe. En el deseo, un profesor, en el deseo de quitarles la fe a los alumnos, les decía, miren, Dios no existe, los milagros no existen. Si yo, por ejemplo, cojo aquí estas llaves o este esfero, lanzo al piso y digo, tengo fe, Dios mío, que no pasa nada, ¿no?
Y me acuerdo que un alumno, que era hasta novato ahí, le dijo, pero profesor, le falta el ingrediente importante, que es la fe. O sea, sin la fe, usted no puede esperar de Dios un milagro, porque usted está al Claro. fondo está tentando a Dios. Lógico. Y uno se pregunta, padre, ¿por qué ahora no hay tantos milagros? Porque hay mucha gente que dice eso, padre, ahora ¿por qué no hay tantos milagros como había antes? Falta fe, claro. Falta fe, falta ese ingrediente. Claro que el milagro de cura inmediato, etcétera, a veces la gente cree que Dios es una especie de un cajero automático, que yo aplasto el botón y me curo. Así es. Pero está el milagro más profundo, que es el que usted comenta, padre, el milagro de la resignación. La resignación ante milagro. la voluntad de Dios, porque y un aspecto también que me parece interesante que todos aquí sepan es que los católicos, cuando no tenemos la fe firme, no me curó, ya le pedí, me voy ahora al chamán, Etcétera. me voy de la bioenergía del cosmos y voy a hacer acá con el gurú de no sé dónde, que bueno, ahí mire, o sea, la persona si el demonio se le aparece y le dice, te voy a curar, de repente la persona dice, sí, lo que quiero es curarme, con quien sea, y eso no es fe. Exactamente. Eso no es verdadera fe, ¿no? La fe es esa, la Santa Bernardita. Santa Bernardita. Todos se curaron menos yo y continúa ahí. ¿Cuál es el premio? Este cuerpo se acaba. Este cuerpo a las tantas. Si ya no me curé de esta, ya me curé. Después acá no me curo, ya me curé. A las tantas me muero. Sí, es inevitable. La salud. Importante llegar al cielo. Y después, en el caso de esta Santa Bernardita, el cuerpo incorrupto. Increíble. A pesar de que, fíjese, hermano, ya usted sabe eso. Tener cuerpo incorrupto no es elemento para que sea canonizada la persona. Sin embargo, es muy palpable como San Pío de Pietrelcina, Ana María Taigi, Santa Catalina Labouré, Santa Bernardita Subirú. ¿Cómo es posible que después de décadas de muerto el cuerpo esté incorrupto? Impresionante. Está inclusive hasta flexible. Comentan de Santa Catalina Labouré eso, ¿no? Que alguna vez, años atrás, las hermanas de la caridad le estaban cambiando el vestido para ponerle uno nuevo, porque seguramente estaba ya un poco... Claro. Y los miembros estaban flexibles. Se dejaba vestir. Qué cosa impresionante. Y alguien me contó, yo no sé si ahí sea la leyenda dorada, pero no sería raro que aconteciera, pero hubiera acontecido, que le quisieron cambiar el hábito tradicional de las hermanas por ponerle el más reciente, el nuevo. Y ahí se puso dura y no pudieron. Bueno, yo no sé si será leyenda dorada, entonces ya entramos en otro ámbito, pero de todas formas, bueno, hermano Jonathan, yo creo que... Padre, yo creo que nos falta un último punto y que pues no hay mucho de qué conversar de esto, pero es que en una de las apariciones Nuestra Señora le da 3 secretos. O sea, no sabemos los secretos porque la propia Virgen le dice... Bernardita, te doy estos secretos, no les reveles a ningún humano de este mundo. Entonces, ella se murió con 3 secretos. ¿De qué será? Curioso que también en Fátima se habla de 3 secretos. Un secreto en 3 partes. Es curioso, ¿no? ¿Hay algún secreto, alguna profecía, algo que pasará? ¿Qué será? ¿Cuál será el futuro de Lourdes? ¿No? Mira, le voy a contar algo que fue dicho y después desmentido. Solo por cultura general. No les voy a decirme yo creo en esto, porque cuando salió, oye, qué interesante esto. Después fue desmentido, ya. Se habló de que hace más o menos unos 15, 20 años atrás, un sacerdote español, si no recuerdo mal el apellido era Lagrande, si no recuerdo mal, fue a hacer una investigación de Lourdes y el mensaje de Lourdes, ¿no? Más bien dicho, las apariciones de Lourdes. Sí. Y se topó, según decía la noticia, antes habían estos papeles de carta que eran muy delgados, casi que transparentes. Y eso era porque antes pesaban las cartas, ¿no?, en el correo y de acuerdo a eso te tenía que pagar. Entonces, mientras más liviano, mejor, pues, ¿no? Entonces... un gramaje mínimo. Era una cosa así casi que soplaba y se hacía hueco, digamos. Bueno. Entonces, resulta que él estaba investigando las cartas que había escrito, parece... Santa Bernardita con alguien del Vaticano, no sé si era el mismo Papa, a propósito de todo Lourdes, etc. Y descubre que había
un papel pegado al otro y hizo así. Y descubrió que estaba pegada una carta con la otra y al hacer así se despegó, ya. Y taratata. ¿Qué pasó? El padre escribía Sí. que él revelaba como algo del secreto de Lourdes, en la que hablaba Santa Bernardita de que el hombre va a llegar al espacio. Wow. Impresionante. Y lo que más me acuerdo era esto, ya le digo, lo leí, después lo desmintieron, no sé, pero me quedó la cosa aquí en la cabeza. Uh-huh. Y decía que iba a haber un gran castigo a la humanidad cuando en un laboratorio logren crear un ser entre medio humano y animal, un monstruo. Y que por esa razón Dios, al ver que el hombre deforma diabólicamente la creación, iba a mandar un castigo para que el hombre no se ensoberbezca como en la Torre de Babel. Eso después, ya le digo, fue desmentido. Pero ese desmentido que usted a veces no sabe si es que... Claro, y a veces... pasó, no sé. Y a veces en la mitad de estas cosas hay algo de verdad, hay algo de, por lo menos de moraleja. Y que se repite, padre. O sea, el castigo, la intervención divina en Fátima, en la Saled, Hablan de etcétera, castigo. etcétera, hablan de esto. O sea, Eso. Y aquí cabe la pena señalar, ya lo hemos dicho otras veces, hay una idea en la iglesia, y que ha circulado muchísimo, que Dios no castiga. Hablemos bien. claro, Si ustedes van a analizar la Escritura, habla de castigo. Castigo. clarito. El diluvio. Y Sodoma y Gomorra, castigo ya. Entonces, ¿cuál es la idea equivocada? Son conceptos. ¿Qué concepto tengo yo del castigo de Dios y cuál es el concepto de castigo del hombre? Entonces queda la idea la siguiente, que Dios castiga como castigamos los hombres. Por venganza me caes mal, te vas fuera, no sé qué te... ¿Por qué? Revancha. La revancha por ira propia, amor propio. Dios, cuando castiga, es para el bien de la humanidad. Claro, el Salmo dice, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Así es. Entonces, cuando se habla de castigo en este lenguaje Uh-huh. que es divino, sobrenatural, es un castigo regenerador, es un castigo que busca la conversión, la salvación de las almas. Y mucho más si en eso está la mano de Nuestra Señora. Claro, mucho más de manos de ella. Y eso es lo que me parece que hay que señalar aquí. Así es, Padre. Tengámosle más amor a Nuestra Señora. Así es. Entreguémonos más a ella. Porque Monseñor John Cla visitó en 1998, 99, Uh-huh. visitó Lourdes. Uh-huh. Y él decía, mire aquí, Nuestra Señora no solo no inaugura apenas una época de curaciones milagrosas apenas, no. Aquí ella inauguró un régimen de gracias para la humanidad, pero inmensas que todavía no descubrimos y que ella nos revelará con el tiempo. Exactamente. Gracias mariales, en la que, decía, al futuro será difícil no ser santo. Exactamente. Y es como esa fuente de Lourdes que sale agua, no para nunca, cristalina y pura, inagotable, discreta, y es la mano de la Virgen. Fenomenal. A los Padre. científicos de esos que dicen que se va a acabar el agua, que no sé qué, que cuidado. Yo le diría, mire, vayan a Lourdes y que ahí está asegurada el agua para la tierra, ¿no? Exactamente. Bueno, Padre, fenomenal. Vamos a despedirnos con un Ave María a la Santísima Virgen, Muchas gracias, pidiendo también por nuestros benefactores, que gracias a ellos pues hemos podido mejorar un poco el escenario. Así es. Vamos a pedir por todos ustedes, los televidentes, todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette Soubirous, ruega por nosotros. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María, queridos amigos. Salve María, hermano Jonathan. Hasta la próxima. Salve María, muchas gracias, Padre, por todo. Salve María para todos.